Don Pedro Barquero es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Nos acompaña unos minutos esta noche aquí en el noticiero. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de hoy mismo. Gracias, don Pedro. El sector privado ha estado en las últimas semanas muy preocupado y hablando sobre la necesidad de que una fundación de la empresa privada administre los aeropuertos del país. Me refiero a San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, porque entiendo que el de Tegucigalpa ya fue otorgado a la empresa que maneja el aeropuerto de Palmerola. ¿Cuándo termina la concesión que tiene Interairports, don Pedro? La concesión termina el 28 de septiembre, o sea, estamos a días, a semanas de que termine esa concesión y todavía no está claramente definido qué es lo que va a suceder con los aeropuertos de estas tres ciudades, de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán. Lamentablemente, Tegucigalpa fue asignado de dedo, sin licitación, y ya queda fuera de toda posibilidad de poder incluirla en este manejo dentro de una fundación sin fines de lucro, que es la propuesta a la que tú haces referencia del sector privado. Sí. Y esa concesión de Tegucigalpa fue para este aeropuerto de quien maneja también Palmerola, en Comayagua. ¿Es así? Es correcto, es correcto. La concesión de Palmerola tiene unas cláusulas que son totalmente beneficiarias para el concesionario en detrimento del pueblo hondureño, de las finanzas públicas y del gobierno de la República, a modo tal de que si cualquier cosa les hace un cambio en el flujo, el gobierno se ve obligado a compensárselo de alguna manera. Después de que se hizo la concesión, han habido algunas revisiones al contrato y en una de esas revisiones se les asignó de dedo lo que es la concesión del aeropuerto de Tegucigalpa, el aeropuerto de Toncontín. ¿Por cuánto tiempo, don Pedro? Son 20 años, si mal no recuerdo. ¿Y cómo es posible que si todo este asunto tiene estas irregularidades, esta situación que usted plantea, se haya permitido que esto ocurrió aquí con el aeropuerto de Tegucigalpa? Bueno, esas son las cosas que nosotros nos preguntamos, y no solo con las concesiones de los aeropuertos, también han pasado muchísimas cosas con otras concesiones dadas por Coalianza en su momento. Lamentablemente aquí en el país muy pocas personas nos preocupamos por este tipo de cosas y por eso es que pasan metiendo goles. Coalianza hizo un montón de concesiones que son sumamente beneficiosas con los concesionarios y van en contra de lo que es el pueblo hondureño, las finanzas públicas y el gobierno de la República. Al final de cuentas, estas concesiones las vamos a terminar teniendo que cargar por 15, 20 y hasta 30 años, dependiendo de qué concesión sea, y Coalianza inclusive ya fue cerrado, no se dedujo ninguna responsabilidad, pero hoy por hoy sigue la SAP, la Secretaría de Alianzas Públicos-Privadas, que es la encargada ahora de estos temas de las concesiones, que nosotros esperamos que no sigan con esas prácticas viejas que le causaron mucho daño y le van a causar mucho daño todavía por los siguientes años a nuestro país. ¿Y qué repercusiones puede decir usted que tiene este tipo de concesiones otorgadas de esa manera, como usted dice, de dedo, en el caso de Toncontín, para los usuarios, para los pasajeros, para la población? Bueno, en el caso de Toncontín, el problema es que cuando se dio la concesión de Palmerola se le quitó el derecho de tener vuelos internacionales. Una vez que el aeropuerto de Comayagua empiece a operar, el aeropuerto de Tegucigalpa, de Toncontín, no va a poder operar vuelos internacionales y eso obviamente le afecta a todas las personas que viven en Tegucigalpa o que viajaban a Tegucigalpa desde diferentes destinos de fuera del país. Estas cosas lo que hacen es que nos hacen retroceder en términos de competitividad, porque si lo que queremos es sumar opciones, no deberíamos de estar restando por otro lado. Está bien Palmerola, está bien tener una opción más, pero no que esta opción adicional venga a actuar en detrimento de las demás opciones que ya existen en el país. Tegucigalpa debió haber sido considerado para continuar operando con vuelos internacionales para no afectar a los capitalinos. ¿Cuál es el temor que tienen ustedes ahora en el sector norte del país con respecto a los otros tres aeropuertos, La Ceiba, Roatán y San Pedro Sula? Una operación que beneficie lo que es la competitividad del país y la conectividad del país. Y con esos dos objetivos en mente nosotros estamos ofreciendo, porque no estamos pidiendo nada, estamos ofreciendo administrar los aeropuertos sin ningún beneficio económico, porque es a través de una fundación sin fines de lucro, para poder enfocarnos en la competitividad, bajando los costos de la carga aérea, y en la conectividad, bajando los costos de los pasajes para todas las personas que viajamos dentro y fuera del país. Pero entiendo que el gobierno ha hecho una propuesta la semana anterior de que sea una empresa pública con cierta, creo, y usted no me lo puede confirmar, por favor, con cierta asesoría de un operador internacional que maneje estos tres aeropuertos.
Sí, pero eso sería un error, eso sería continuar con los errores del pasado. Ellos lo que pretenden es hacer una empresa estatal que lamentablemente el gobierno de la República ha demostrado que no es un buen administrador. Tenemos la ENE con serios problemas financieros, Hondutel a punto de quebrar, en fin, Invest con todos los problemas de corrupción. Entonces no es el mejor administrador del gobierno de la República. Y esta empresa estatal entonces pretende hacerse cargo de los aeropuertos de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán con una administración sombra de un operador internacional, que tampoco lo necesitamos. En Honduras tenemos suficiente capital humano con conocimiento, con experiencia y que están listos para poder administrar estos 3 aeropuertos, por lo cual se hace completamente innecesario que lo maneje el gobierno y que se traigan una empresa extranjera para operarlos como una administración sombra, tal como sacaron un comunicado unos días atrás. Tenía notado aquí que entiendo que el sector empresarial tuvo un acercamiento con el Congreso Nacional en esta dirección de que fuera una fundación privada la que administrara estos 3 aeropuertos. ¿Es así, don Pedro? Sí, es correcto. Hemos tenido acercamientos con el doctor Oliva y con varios diputados del Congreso Nacional de diferentes departamentos y todos nos han manifestado un apoyo absoluto con esta propuesta. Inclusive el Congreso la Junta Directiva del Congreso nombró una comisión para que generara un dictamen y ellos generaron una exhortativa manifestándose a favor de que sea esta fundación del sector privado que manejemos los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. Es importante mencionar, Edgardo, que somos más de 10 organizaciones empresariales las que estamos aquí organizadas, listas para poder administrar estos aeropuertos. Y somos las cámaras de comercio de Cortés, de Ceiba, de Roatán, las cámaras de turismo de las mismas 3 ubicaciones, Ceiba, Roatán y San Pedro Sula, el Buró de Convenciones de San Pedro Sula, la ANDI, Fede Cámaras y el COEP. O sea, somos más de 10 organizaciones empresariales que estaríamos uniéndonos para poder manejar estos aeropuertos sin fines de lucro. Y tenemos también listos los inversionistas nacionales que están dispuestos a invertir el capital necesario para echar a andar la operación sin cobrar intereses por ese préstamo temporal. Obviamente capital que tendrán que recuperar. Claro, pero sin intereses. O sea, va a ser un capital, un préstamo sin intereses que se va a colocar para poder arrancar las operaciones y luego obviamente hay que pagarles el capital a las personas, pero no van a cobrar intereses. Este acercamiento que tuvo la empresa privada con el Congreso Nacional para la administración de los aeropuertos por parte de esta fundación de la empresa privada sin fines de lucro, ¿por qué se hizo con el Congreso si al final quien toma la decisión es el Ejecutivo? Bueno, hemos hecho los acercamientos con el Poder Ejecutivo y también con el Poder Legislativo. Donde tuvimos una mejor acogida fue en el Congreso de la República. Como te menciono, ellos desde un inicio mencionaron estar interesados en poder apoyar la propuesta, nombraron una comisión, la comisión hizo una exhortativa positiva a favor de la propuesta, pero con el Poder Ejecutivo desde un inicio vimos que ellos tenían la intención de poder seguir por otro lado. Y ese otro lado, hoy por hoy, pues ya sabemos que es una empresa gubernamental, que no es lo que más le conviene al país, con una administración sombra de un operador internacional que no lo necesitamos porque en el país tenemos suficientes hondureños preparados para administrar los hospitales, y luego se pretende hacer una licitación internacional ya hemos visto que es un esquema fallido, que es un esquema que nos ha llevado a tener todas estas concesiones hoy de puertos, de aeropuertos, de carreteras, que no le han beneficiado en nada al pueblo hondureño, que nos han encarecido los costos y que definitivamente solo benefician a los concesionarios y no al pueblo hondureño. Tenemos entonces por un lado la propuesta del gobierno de esta empresa pública con la asesoría de un operador internacional y tenemos por otro lado la fundación de la empresa privada sin fines de lucro con el objetivo de administrar estos 3 aeropuertos, San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sabemos qué va a pasar, probablemente continúe el Ejecutivo con su plan. Nosotros lo que esperamos es que se respete la independencia de los poderes del Estado y que el Congreso pueda entonces terminar de llevar a cabo la propuesta que nosotros hemos hecho. Y recordemos que lo que nosotros estamos ofreciendo es administrar los aeropuertos sin fines de lucro, que podamos ver los aeropuertos de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán como un objeto estratégico y no un objeto de lucro. Y el objetivo estratégico final es mejorar la competitividad del país a través de una reducción de los costos de la carga aérea y mejorar la conectividad para poder tener mejores costos de los boletos para los pasajeros que volamos interna y dentro y fuera del país. ¿Qué va a pasar si continúa el gobierno administrando, en este caso, o asume la administración de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, que estaba en manos de Interairports?
Bueno, va a ser un error, va a ser un retroceso. Recordemos que ya Honduras ha retrocedido 29 posiciones en el Doing Business, que es el indicador más famoso y más reconocido a nivel mundial en términos de competitividad, y esto sería un retroceso más para Honduras. Lo que hemos visto con las otras concesiones es cómo se han encarecido los costos. Por ejemplo, la concesión de la carretera que nos une Tegucigalpa con San Pedro Sula, la terminamos pagando 3 veces. La pagamos con nuestros impuestos, porque una parte de los impuestos son para carreteras, la pagamos cada vez que echamos combustible, porque una buena parte de los impuestos a los combustibles son para las carreteras, y la terminamos pagando una tercera vez con el peaje, que hoy por hoy representa un enorme costo para los transportistas de nuestro país, que a su vez ese costo se le suma a los productos y lo terminamos pagando los consumidores finales. Entonces no queremos más de lo mismo, lo que queremos es que realmente estos aeropuertos sean vistos como un objeto estratégico, no como un objeto con fin de lucro, y que podamos realmente enfocarnos en mejorar la competitividad y la conectividad, y no que vaya a parar a pocas bolsas el dinero de los beneficios de esos aeropuertos. Don Pedro, ¿sabe usted si hasta tomado una decisión finalmente de quién va a administrar estos 3 aeropuertos a partir de octubre? No, no lo sabemos. Obviamente eso es algo que no se maneja de manera pública. Podemos asumir muchas cosas, pero preferimos no especular. Lo que nosotros estamos esperando es que el gobierno de la República recapacite, que tome a bien nuestra oferta y que nos permita entonces administrar estos aeropuertos. Reitero, no estamos buscando que sea con objetivo de lucro, sino que sea un objetivo estratégico. Obviamente, como sector privado, nosotros estamos a favor de las concesiones, estamos a favor de las alianzas público-privadas, pero bien manejadas. ¿Podría ser algo mixto? ¿Una administración mixta, gobierno, empresa privada? Pudiera ser una administración mixta, pero el control tendría que estar en manos del sector privado para que realmente funcione como debe funcionar. Lamentablemente el gobierno, y no solo el gobierno de Honduras, los gobiernos en general alrededor del mundo han demostrado ser malos administradores. Difícilmente funcionan las cosas bien en las manos del gobierno. Es por eso que en el sector privado nosotros estamos comprometidos a poner todo el conocimiento que tenemos y todo el capital humano que está a nuestra disposición con personas que ya han manejado aeropuertos, que tienen mucha experiencia exitosa para poder realmente tener éxito con los objetivos estratégicos que estamos buscando. Don Pedro, muchas gracias por su opinión esta noche aquí en el noticiero. Gracias, Edgardo. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Es don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.